Bienvenida, Malena, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, bien. No, por favor. Bueno, me presento, mi nombre es Pamela Chaya, soy la profe de esta cursada de periodismo digital aquí en la especialización en periodismo perdón, ¿cómo es el título? Comunicación y periodismo digital. Ahí está, siempre hago como una mezcla. Te estábamos, por supuesto, esperando, comentando cómo han sido en otras instancias estos encuentros en donde tratamos de, poner en relación lo que vamos viendo semana tras semana con distintas experiencias y nos encantó poder convocarte, ¿sí? Con esta mirada también de, el caso de Tiempo Argentino, del periodismo propiamente autogestivo. Yo estuve, le contaba a Pau, en una charla en la que se presentaron distintos modelos de periodismo cooperativo aquí en Mar del Plata. Fue un encuentro híbrido y una propuesta que me encantó porque estaban Malena y la titular representante de la revista Cítrica a través de 2 videollamadas, que yo nunca había visto un encuentro así de esa manera, y la gente de Qué Digital de aquí de Mar del Plata en un espacio presencial. Y bueno, pudimos conocer los tres casos, algunas vivencias, y estuvo súper interesante ese momento. Y ahí fue donde dije, bueno, la verdad que Malena tiene mucho para aportar en esta instancia. Ellos que se pueden presentar también vienen de diversas disciplinas, ¿sí? De base, y están cursando esta especialización. Y bueno, poniéndonos en tema, ¿no? Con algunas cuestiones del mundo digital que nos atraviesan con sus cambios y demás. Buenísimo. Así que bueno, queríamos por ahí romper el hielo, voy a comenzar yo. Puedo comenzar con la actualidad de cómo se encuentra Tiempo Argentino con, bueno, este año que ha sido muy particular, estos últimos tiempos, que el periodismo se ve observado y bueno, en crisis, por así decirlo, o en un mundo muy incierto en distintos aspectos, ¿no? En lo económico, en el tratamiento de la información y más. Sí, abrís 3 ejes que se pueden desprender y casi una charla para cada uno. En particular yo me voy a ocupar quizás más. Hay algunos que nos abarcan a quienes no son autogestivos ni cooperativos, que tiene que ver con un posicionamiento del gobierno nacional respecto de la prensa en general. Digo, podríamos estar compartiendo esta mesa con cualquier trabajador o trabajadora de perfil de Clarín de la Nación, más allá de los intereses de sus empresarios, en sus sensaciones como trabajadores de la actividad de prensa, y los reporteros gráficos también, para quienes estamos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya se hizo como costumbre que va a haber golpes y llevar protección para las coberturas de las marchas de los miércoles. Tuvimos una escena cuando nosotros tuvimos que comprar elementos de protección. La verdad que una cosa es comprarlos y verlos en internet, y otra cosa es probarlos y tenerlos en vivo, y era ver a un compañero reportero gráfico probándolos, y yo sentía que estábamos en una revista Fierro. Muy fuerte. Eso nos abarca a todos. En particular, para los autogestivos, eso ya además es un enfrentamiento, pero después tenemos el tema, otra situación que son puntualmente el periodismo digital en tanto redes, pero también en tanto plataformas, que es también otra lucha que tenemos, que es justamente esto que hacen las plataformas de usar el contenido, y para quienes dentro de todo hemos podido lograr un mini resarcimiento con algo que ellos consideran partners, palabra que me pone muy nerviosa, porque si algo que no somos es partners, ni de Google ni de Amazon, y no querría hacerlo tampoco de esa manera. Pero bueno, quienes tenemos algún tipo de curaduría que nos permite más o menos, también son migajas al lado de lo que realmente se nutren, pero es para otro debate. Y el tercero sí que afecta más directamente en mi gestión ahora, digo, porque estamos con un consejo de administración. Para quienes no conozcan, una cooperativa tiene un consejo de administración que de mínimo tiene que tener un tesorero, un presidente o presidenta, y un secretario o secretaria. En este caso yo arranqué siendo tesorera allá por 2016, pasé varios años ahí, después secretaria, y ahora por tercer mandato presidenta. Y entonces algo de la gestión en ese sentido
es inevitablemente que me atraviese, que es que no hay ningún tipo de política ni de acompañamiento, ni para el mundo cooperativo, ni de la economía social, mucho menos para medios. En ese punto en particular, si bien en el momento en que se debatía la ley de medios y había distintas miradas sobre algunas acciones, nadie ponía en duda que había una necesidad como Estado de comunicar y de articular las instituciones y los mecanismos necesarios para que eso sucediera. Eso es un gran título, después adentro podemos poner 100.000 variedades, pero eso pasaba. Este gobierno cree que la comunicación es solamente desde redes o con las redes, desde una ideología además algorítmica e individual, no como Estado. Y entonces eso hizo que todos esos mecanismos, instituciones, que aún con el macrismo, que no nos ha tratado bien tampoco, nacimos ahí, entró una patota y el presidente a destruir nuestra redacción en uno de los ataques más grandes a la libertad de prensa, hasta que son con amenazas, ¿no? Porque en eso estamos ayornados ya a pensar en que se puede amenazar a intrusar una casa, la casa de un periodista, ya estamos en un nivel supino del delirio, pero bueno, en ese momento entró una patota a destruir nuestra redacción, el presidente en ese momento, Mauricio Macri, dijo que había que ver quiénes eran los usurpadores, nosotros teníamos la custodia de nuestras herramientas de trabajo firmada por el Ministerio de Trabajo de su gestión, y por otro lado, la ministra que sigue el día de hoy, Patricia Bullrich, diciendo que había sido una contravención, 20 personas entrando a un medio de comunicación a destruir las fotos, o si vieron el documental lo pueden apreciar, era vergonzoso. Entonces, para nosotros, con 80 fuentes de trabajo, nos está haciendo muy difícil solventarnos de la manera que queremos para crecer y para seguir sosteniendo todas estas fuentes que abarcan desde la administración hasta el último reportero gráfico o los compañeros que hacen tareas de maestranza. Y ahí estamos en este año en particular, si bien sabíamos que esto pasaba desde la asunción de este gobierno, nunca lo pensamos tan groseramente, con tanta discrecionalidad, para que ustedes vean avisos de YPF, con grandes estrellas del deporte, por ejemplo, no hay ningún mecanismo de control sobre eso, ni de auditoría. Esto significa que antes vos estabas, cuento rápidamente, en un registro, RENAPO se llama, Registro Nacional de Pauta Publicitaria Oficial, que tenía cierta manera de que vos tendrías que presentar papeles, y había cierta auditoría sobre eso. Ahora no hay nada y estamos entonces en este segundo año, bueno, este año largo del gobierno de Milei, con una primera campaña que fue Tiempo está en peligro, que es un poco la realidad que también convocó esa charla en donde vos me conociste, Pamela, y esta segunda donde ya nos pusimos un número de socios que necesitaríamos para esto, porque creemos que justamente para quienes conocieron esa foto donde está como un poco sacado Santiago Caputo, eso fue para nuestro fotógrafo, fue el fotógrafo, el compañero Antonio Becerra que la tomó, y nos parece y que le mira la credencial, ¿no? Y que un poco se recuerdan como para poner en tema y que le dice vos de qué medio sos o cuál es tu nombre y demás, ¿no? Muy ahí persecutor de la labor. No, y además me parece que es un antecedente desagradabilísimo porque era justamente en el debate para las legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, lugar más democrático no puede haber, él puede ver esa credencial porque justamente estábamos acreditados y era ni siquiera en la calle, que quizás alguien se puede molestar, bueno, está llegando, déjalo llegar, sino que ya era en el espacio donde solo entraba gente acreditada. Ese para mí fue un mojón para que nosotros convencernos de que teníamos que salir a tener más socios que nos apoyen porque tenemos mucho para decir y porque creemos que en estos momentos de ataque lo mejor que se puede hacer es no caer en esas ni chicanas ni ningún tipo de cuestión, sino seguir haciendo periodismo, investigación y datos, que es justamente la reapropiación del dato mata relato. Y bueno, corto ahí un poco y quiero retomar, creo que fue el ítem 2, que es el que tal vez más nos atraviesa en esta cursada, que es el del periodismo digital y las plataformas. Ahora vuelvo ahí,
pero ¿y qué sentís o qué devolución o cómo, no quiero usar la palabra medir o irme a las métricas de la comunidad, pero sí tienen un termómetro los integrantes de la cooperativa sobre qué pasa con los socios, qué les piden, ¿no? Queremos seguir manteniendo esto, cómo se suman a esa campaña, o hay puntos como más fuertes cuando ustedes lanzan este tipo de convocatorias, ¿qué reciben de las audiencias? Nosotros tenemos, ahí yo creo que hay varios ítems. Yo no estoy ni a favor ni en contra en sí, porque como toda tecnología está para ser utilizada y cada medio verá su reapropiación. Quiero decir, hay grandes medios con inversores, con mucha inversión, que tienen hasta redacciones paralelas a las periodísticas, en las cuales hay gente creando todo el tiempo o allanando esos contenidos. A su vez estamos empezando un debate internamente en el periodismo en general, ha habido charlas en el sindicato incluso, que qué está pasando con la inteligencia artificial, que es otro problema cuando empieza a disputar puestos de trabajo. Lo que empieza en redacciones a ser, no, es una herramienta para que puedas producir más, para que te apoyes, es un límite muy delgado cuando ese robot ya ocupó el escritorio, ¿no? Por ponerlo así más de ciencia ficción. O qué sería esa productividad, y ahí la medición empieza a estar como un poco en contra. ¿Qué sería productividad? No poder dedicar un tiempo necesario para una investigación en profundidad. Incluso que esto de lo simbólico del robot, no le preguntan a cada trabajador, che, te siento a el agente de inteligencia artificial al lado, sino que también requiere una especialización, ¿no? De cada una de esas personas que la va a usar. Sí, me parece que también sucede porque estamos precarizados, el periodismo en general. Esto es un tema que viene, el pluriempleo nos está atravesando porque esos valores de las empresas están muy atrasados, y eso también hace como esta herramienta hasta casi de solución. Pero ¿qué pasa? Esas métricas que quizás para la producción no estamos de acuerdo, nosotros por ejemplo tenemos una postura muy clara sobre algo que también daría para bastante en la historia del periodismo, que era el concepto de primicia. Para nosotros eso se modificó. Al día de hoy ustedes en cualquier smartphone reciben información y entran a un medio que vaya uno a saber por qué en un diario quizás de una provincia que te queda a 1200 kilómetros, pero estás leyendo la pelea de Wanda Nara y la China Suárez por ahí. Lo que digo es que en ese marco nosotros preferimos, no somos una web y es una decisión a conciencia, no es por no tener la inversión para tener esa redacción paralela, sino que es una decisión a conciencia el no hacer minuto a minuto. Frente a en épocas de fake news, donde hemos caído en algunas también, hasta que se chequea en algo importante, quizás la decisión del portadista de ese momento decide dar esa noticia, hasta que se chequea, tardamos un poco. Bueno, decidimos chequear y no ser el minuto a minuto, decidimos no poner perritos bailando o bebés que se caen para tener clickbaits. Tomamos algunas decisiones al respecto, más allá de que nos gustaría tener un poco más de posibilidad de inversión para tener, aunque sea alguna compañera que se dedique solamente a esto que es el periodismo de datos, que no traería en nosotros una inmediatez como quienes están mirando minuto a minuto ese mapa de palabras sobre lo que se habla, pero sí para tener esa perspectiva. En particular, como nosotros nacimos con nuestro concepto de comunidad pre-redes, sin siquiera tener las redes, tampoco era tan común en ese tiempo, cuando hace 10 años, vamos a cumplir 10 años en abril. Sin embargo, sí con el de comunidad, con esta cercanía, nacemos cuando en una marcha del 24 de marzo hacíamos una encuesta, ¿nos volverías a comprar? Ahora que estamos abandonados, ¿vos volverías a comprarnos en la calle? Y entonces eso tenemos un ida y vuelta muy importante y tenemos bastante bien medido a nuestro público. Es verdad que tenemos una población que no es treintañera o anda por ahí, que en general es de 40 para arriba, que valoran el papel, que es de AMBA, eso por una cuestión puntual de nuestra difusión, porque no podemos llegar con el papel más allá de eso. Sin embargo, para algunos temas nuestro portal es muy requerido. Y una métrica que a nosotros nos parece muy interesante para poner de ejemplo, tenemos medido que toda noticia de
educación o salud en la ciudad, dado el cerco mediático que tiene Jorge Macri y los anteriores gobiernos, pega mucho en esas métricas de la web, tanto como rebotes en comentarios cuando son notas de papel que después se suben. Uh-huh. Bueno, qué interesante, ¿no? Mucho para ver ahí y cómo eso puede retroalimentar. Luego vamos a volver y, por supuesto, quienes quieran animarse y romper el hielo ahí para preguntar, me avisan, van levantando la mano y yo voy moderando. Pero quería cerrar por ahí dentro de esta presentación con algo que presentaste como, bueno, estos partners, ¿no? Que está bastante discutido, que supongo que es el discover de los teléfonos cuando aparecen las noticias sugeridas, ¿verdad? Y el posicionamiento que se puede hacer en la plataforma. Hay distintas cosas, tiene toda una batería de cosas. Yo lo hablo en algunas, frente a los estados que se van retirando o las no políticas, en nuestro caso triple, porque no hay para empresas recuperadas que somos una, no hay para cooperativas, sino hay para medios autogestivos. A mí me enoja mucho cuando nos invitan a charlas y nos dicen los medios alternativos, porque justamente... O sea, son, claro, el otro. Sí, no quiero ser alternativa, queremos disputar y creemos que tenemos herramientas para hacerlo, no quiero ser la colectora de esa autopista para que siga ahí, porque creemos que tenemos también, si en algún momento en este país se debatió la pluralidad de voces, este es uno de los ejemplos en donde sería importante tenerlas, por ejemplo, no tener dependencia de ningún gobierno y poder contar lo que pasa a pesar de este cerco mediático que decía. Me refiero a cuando sos un medio que tiene esta autogestión y no estás pactando, por ejemplo, cuando nacimos con una empresa, como se dice, de comidas rápidas, que en ese momento nos ofrecía para un programa de jóvenes y futuro, que era salir a trabajar a los 16 por 2 mangos en el horario que se te cante. Y para nosotros era una página que nos salvaba los retiros de 3 meses. Cuando recién volvíamos a cobrar y decidimos que no, retiro se llama porque no somos asalariados, son anticipos de retiros de lo que la cooperativa va a cerrar en su balance, pero para nosotros son nuestros sueldos, así como tampoco aceptamos, por una política que nos dimos, los casinos, que es hoy una fuente muy grande de financiamiento, porque no estamos muy preocupados por las apuestas, sea porque yo también soy docente, sea porque tenemos compañeros con adolescentes como hijos, etcétera, etcétera, y porque tenemos ahí unos valores que son los que nos interesa conservar. Estas plataformas aparecen como uno de los pocos lugares donde se puede ir a promover, a postular proyectos o cosas. Si tienen miradas sobre proyectos para Latinoamérica, por ejemplo, donde en algún momento podés postular, te podés compartir, o estas curadurías que hay que hacer determinadas cositas en el día a día y dan un dinero que es ínfimo. O esos concursos que cuando uno se postula para, no sé, desarrollo, de profundización del conocimiento de la audiencia, por poner un ejemplo, en el momento de decidir, claro, uno se da cuenta de la falta de otras vías de financiamiento, de otras posibilidades, porque, por ejemplo, en el último que estuvimos eran 731 proyectos, creo, los que se postularon, de los cuales el 75% era de Argentina. O sea, falta el impulso, el apoyo para ir a la profundidad de los temas o de proyectos o de la actualización necesaria. Sí, y hay una discrecionalidad muy importante, porque porque esa empresa privada puede dar de buena fe cuáles fueron los criterios de selección, pero la verdad, ¿por qué deberían ser así? Entonces, en toda esta mezcla aparece, bueno, que a veces sí, para el periodismo de investigación, para tener fuentes, para ir a hablar, para una serie de prácticas que hasta hace un tiempo eran las comunes en el periodismo, se necesita tiempo y ese dinero. Si eso no aparece o está solamente promovido por algunos lugares con intereses personales, que lo pueden tener porque obviamente son privados, no tienen por qué darme cuenta a mí de cuáles son sus objetivos, pero bueno, se va limitando el campo. Bien, bueno, hay preguntas por ahí, si no retomamos algunas cuestiones que quedaron.
A mí me había impactado, le pueden levantar la mano, y aportar. Me había quedado dando vueltas, que fue una de las conversaciones que tuvimos cuando acordamos esta participación, un video, ya yendo de lleno por ahí a las redes y las plataformas, en donde, bueno, ponían esta cuestión dentro de su cuenta de Instagram, ¿no? Tal vez no son las caras más reconocidas del periodismo, pero decidimos cómo abrir nuestra redacción, ¿no? ¿Qué les pasa a cada uno de ustedes o en líneas generales con, el abordaje en las redes de las noticias? ¿Qué nos podés contar sobre eso? ¿Qué necesidades van surgiendo? Para nosotros primero es un orgullo poder hacer eso, abrir mientras yo estoy hablando acá, está pasando un stream dentro de la redacción con Jan Moche de invitado, es un stream que tenemos mensual por discapacidad, que lo estamos sosteniendo hace 1 año y medio, entonces apropiarnos de ese lugar y poder abrirlo y poder contar orgullosos de cómo nos financiamos. No solo puertas adentro a los compañeros, a mí que me toca esa parte de gestión, sino también hacia la comunidad, que tener esos proyectos, me parece que todos los compañeros y compañeras en eso vemos como un sentido también de comunidad puertas adentro y de orgullo de participar. Al día de hoy, por ejemplo, otros compañeros que iniciaron se fueron de la ciudad o tienen otros proyectos y cuando buscamos gente sigue habiendo un gran interés por estar en tiempo, ¿no? Como algo que a veces nos sorprende a nosotros, pero gratamente, porque de distintas edades o en rubros, como dije, cuando nacimos no había redes, hubo una sección que crearla, o por ejemplo, el diario que hacíamos en la etapa comercial era puramente diario. Todo el audiovisual pasaba por el canal CN23, y no había una pata, tampoco las webs tenían esto tanto del video, entonces también hubo que crearlo, hubo compañeros que se capacitaron y hubo compañeros que ingresaron. Y eso hace que uno tenga muchas ganas de seguir, o por lo menos yo veo en cada charla para difundir o para pedir asociaciones, tanto como en la protección del compañero agredido cuando salimos por interés de otros medios a tomar reportajes, y tuvimos una resolución institucional de que saliera yo a hablar en nombre de él. Esto es una sensación de cotidiano, pero de comunidad, pero bueno, pero al mismo tiempo de seguir creando el medio, si bien con herramientas, porque no nos vamos a negar ni a las redes, ni a la web, no es que queremos volver a la tipografía en plomo, pero bueno, poder ponerle nuestro sello, ¿no? Y que estemos claros ahí. Incluso también para la elección de temas. La agenda de tiempo es muy clara en sus prioridades y eso también lo valora el público, pero también lo valoramos nosotros por esa selección. Sí, por eso preguntaba, bueno, también en el camino podría haber resistencias, ¿no? O sea, vivimos en tiempos complejos y esto que estabas describiendo ahora estaba buscando y se los voy a compartir también. El videíto que me impactó mucho cuando me salió, me gustó mucho y veo también que la comunidad ahí pegó en la presentación de la redacción y demás. De por sí son tiempos de mucha incertidumbre, ¿no? De estas herramientas. Y hablábamos antes de que te conectaras, ya por ahí pensando en la instancia que están los y las estudiantes aquí presentes, que muchas veces uno va masticando un proyecto, ¿no? Y no sabe muy bien cómo implementarlo. Y también creo que tanto medios autogestivos como tal vez tener un mini espacio con breves herramientas al alcance de la mano, también dan otras posibilidades, ¿no? Que eso es bastante positivo, como microsecciones. Sí, no sé qué tienen acá como estudiantes que elaborar o con qué se reciben o qué tienen al final de la materia, pero si yo tuviera que dar, si parte de ese trabajo es como pensar un medio, por ejemplo, si la consigna fuera, bueno, o pensar por lo menos una participación en un medio, sea por un segmento, un micrositio, o sea porque se postularan con un programa o pensar la creación de un producto periodístico, siempre
recomiendo esto de volver a las fuentes. ¿Para quién y qué? Yo sé que el mercado, estamos en un mercado de muchísimas cosas donde en distintos rubros, sea porque es espectáculos y entonces aparecen flashes, lo que eran los viejos flashes informativos, que ahora son los TikTok o lo que fuera, contando el chisme de último momento, o lo veo también mucho en el periodismo deportivo. Quienes sean futboleros saben que de pronto quien sigue a San Lorenzo, quien sigue a Boca, se bañó Cavani, y entonces ya empieza también a ponerse, como yo lo pongo en duda, bueno, ¿qué era informativo? ¿Era tener que estar sí o sí siempre o qué cuestión? Y esto va de la mano con qué red. Ustedes podrían tener un canal de YouTube o un segmento dentro de un programa, sea de radio, de televisión, o de un canal de YouTube o de stream. El tema es qué querrían decir con eso y a partir de ahí, qué redes. Ejemplo, lo pueden tener y después, por supuesto, lo tienen que difundir, pero sinceramente, si están hablando sobre, digo cualquier cosa, problemáticas de la tercera edad, y muy probablemente me da igual si está TikTok o Instagram. Eso implica un conocimiento de redes, aunque sea intuitivo mínimo, que es, bueno, no, la verdad que Facebook sigue funcionando. Cuando nosotros contamos que Facebook no sigue funcionando, bueno, tiene que ver con ese público que quiere narración. Y, por ejemplo, para nosotros TikTok está abierta la cuenta, pero la verdad que en 2 minutos o en 30 segundos contarte algo no es lo que hacemos. ¿Está mal? No, no está mal. Depende de lo que vos quieras comunicar. Sos profe de educación física y querés dar el ejercicio del día, te viene bárbaro. Hoy nos levantamos con, lo haces 30 segundos, se consume y está. Pero no es nuestro caso. Lo mismo que Instagram, no como una cosa inmediata que muchas veces se usa, vieron, para vender, incluso que tiene esto de la inmediatez y el dedito medio Tinder, sí, no, sí, no. Y nosotros lo utilizamos con placas, con un producto periodístico que narre alguna mínima historia y con una idea didáctica de, bueno, ¿qué son las tasas o qué son tal cosa? Que muchas veces se da por sentado que están. Entonces, para mí es muy importante ponerse a meditar qué estoy emitiendo. Las redes no son únicas, las redes tienen sus matices y lo que podamos hacer con ellas también. Entonces, me parece que está bueno eso. Se pueden complementar los tips económicos, no sé, hacer una columna de economía, entonces los tres, por ejemplo, para Mar del Plata, y haces los tips de ofertas de la cuenta DNI en Mar del Plata. Perfecto, porque además quizás te auspicia el Banco Provincia, que si tienen suerte, bienvenido. Sí, vos sabés que en los portales, y se nota, los primeros días, se posiciona muchísimo la publicación de cuáles son los descuentos o qué cambió en los descuentos mes a mes de cuenta DNI, y bueno, es una de las más leídas. Por ahí, como periodista, no te llena demasiado, ¿no?, hacer esa nota, pero bueno, balanceando. No, pero te puede atraer. Eso ya son estrategias puertas adentro. Lo mismo que cómo van variando. En la pandemia era en la cocina. Todos tenían que tener algo de cocina y eso atraía. Los primeros días del mes es en invierno, o sea, cuando no es temporada vacacional, es cuando se cobra la jubilación. Esas atraen sí o sí. Después el clima, un clásico. Los lunes, los sorteos de los juegos del domingo. Digo, hay cosas que van a seguir estando. En su momento ha sido el horóscopo. Van mutando los de... Pero bueno, eso también es después ya empieza otro tema delicado, que es el posicionamiento. Nosotros tenemos una gran llegada desde redes. Nadie está copiando tiempoar.com.ar. Pero bueno, vamos administrando eso, pero al mismo tiempo no tuvimos inversión en redes. Primero, eso, por falta de economía en algún momento seguro, pero también, no sé, es un tema en donde uno entra y después es un algoritmo que te va bajando, ¿no? Es todo un camino de ida. No quiero compararlo con una adicción, pero más o menos, como, bueno, no me das más, no me retroalimentas más, entonces tratamos de mantenernos... Sí, es bastante frustrante ese camino para el creador del contenido, ¿no? Porque por ahí ese contenido que te llevó un montón de tiempo generarlo, no pega tanto en la audiencia y te empezás a autopreguntar, ¿no? ¿Qué hice? ¿Por qué? O sea, es bastante complejo también.
Yo creo que se complejizó, pero que esa subjetividad hay que complejizarla del mismo modo que la realidad. Ya no somos personajes de rating solo, hay muchas variables. Eso que vos hiciste, veo por las edades, creo, de quienes están acá, que todos nos criamos con una cierto programa de televisión o todavía el VHS. Digo, estamos en una velocidad de cambios tecnológicos muy grande. Las casas que hacían el cambio del VHS al CD, bueno, digo, pasan un montón de cosas, entonces también hay que ayornarse en la subjetividad de eso, porque, bueno, eso que hoy no pegó o este stream que hoy no está, bueno, pero sigue rodando en redes y es un producto que además vas a recortar y es un producto que va a tener otra visualización. No es ese día cuando se medían cuánto midió, no sé, los récords de programas de tele, de Susana Jiménez, cuando eran Grande Pa, que se hacían esos rankings de qué quedaba. Creo que eso hay que también empezar a cambiarlo. Puertas adentro, puertas afuera, bueno, es otro problema el comercial de cómo se miden esas cosas y qué interesa. Es inevitable que en momentos de déficit de consumo y de parálisis de la economía, bueno, los bancos, por ejemplo, sea para crédito o sea para estos descuentos, tengan este tipo de cosas. Nosotros no nos posicionamos con nuestras notas, eso lo cuento porque es un camino de mucha inversión y también de una pata de conocimiento importante, o de delegarlo y tercerizarlo, bueno, y para nosotros hoy preferimos tenerlo bajo nuestro control. No digo que no pueda ser una tarea para otros, se están abriendo más especializaciones en periodismo de datos, más especializaciones en un montón de estrategias que están bienvenidas. Digamos. Sí, bueno, esto que vos contabas y tener el gancho de las estrategias también es una especie de posicionamiento SEO más orgánico, ¿no? Más orgánico, y lo charlábamos en la planificación de las cursadas de este cuatrimestre, y decíamos también el ofrecimiento de ese tipo de trabajos para que también lo compartamos aquí en este momento de una instancia educativa, son bastante precarizados, ¿no? Es como el Rappi de la comunicación, este tipo de notas que muchas veces se hacen como gancho, ¿no? O se buscan tendencias, pero que bueno, tienen solamente ese fin, ¿no? De posicionar. Por eso digo que hay que mejorar lo que uno cree que es ser periodista, digamos. Si se complejizó la realidad, la subjetividad también. No puedo ofenderme, porque quizás ese es el anzuelo, ya que estamos en una ciudad marítima, el anzuelo para Yo que... estoy en Mar del Plata y acá hay, bueno, están en diversos lados, pero sí. Pero bueno, me convocaron de Mar del Plata con homenaje ahí, digo, es un anzuelo, después que se hace con eso es otro tema, pero ni gastes el anzuelo porque sí, cuando sabes que está la marea baja, no sé, no conozco de pesca, pero ponele, pero tampoco lo traigas por cualquier cosa y siempre hay una vuelta para dar, pero claramente si tu frustración, si te vas a frustrar porque en algún momento y por esta realidad hay que hacer X nota para ir trayendo, bueno, me parece que es injusto para con quien la haga o quien la coordina, porque hay una planificación ahí de un medio. Digo, ¿qué medio de Mar del Plata o de otras ciudades? Digo, a ver, quienes estén, si hay alguien de zonas de la Patagonia o de Cuyo nevando, ¿quién no va a querer saber cómo va a venir la nevada o qué se pronostica, o sea, porque los centros de esquí, digo, eso tiene que ver con un montón de cosas que también tienen que ver con la famosa definición de noticiabilidad que se da en las escuelas, ¿no? Bueno, ¿qué es noticiabilidad? Bueno, y en parte va a ser lo cercano, yo no sé, la cota de nieve en el cerro tal, a mí mucho no, es más, mi admiración total para las personas de las provincias que escuchan AMs transmitidas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la verdad que el atasco en la Panamericana se bancan 800 cosas, que vos decís, la verdad esta gente no sé cómo sigue escuchando, pero al mismo tiempo me causa gracia cuando uno está cruzando cerca del obelisco o en pleno cemento con unos adoquines así, escucha para tu vaca el sorgo, no sé qué, y vos decís, ¿cuándo agarré una vaca, el sorgo, el girasol? O que para que no te venga el yuyo verde, nunca vi ni siquiera, no sé, hay unos nombres que ni los registro, y hay incluso algunas, siempre me acuerdo de una radio en particular que hacía algunas con representaciones igual, hola don Zoilo, ¿cómo le va? Y vos decís, estoy cruzando acá con 800 colectivos ahogándome en 11 y en el subte escucho estas publicidades, pero se ve que les garpa, digo, para esto de la frustración se ve que en algún momento alguna persona
sabe o midió, porque nadie pone guita si no le rinde. Entonces ahí pasa eso. Bueno, súper interesante, Malena. Estamos ahí atravesando esta participación de este encuentro de periodismo digital. Chicos, chicas, ¿alguna cuestión que haya surgido mediante la charla que quieran consultar, preguntar? Escucho un mic ahí que aparece. Emilce, ¿cómo va? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan Buenas bien? tardes. Sí, sí. Bueno, les cuento que llegué tarde a la reunión porque hoy estoy de guardia con mi papá, así que mil disculpas por eso, pero me escapé y acá estoy. La verdad que me siento, además hoy es mi cumpleaños, así que re contenta. ¡Ay, feliz cumpleaños! Re contenta porque siento que cada año que uno transita en realidad es una bendición y son más oportunidades, más proyectos, y este proyecto nuevo de poder darle, qué sé yo, por ahí el cierre o el colorario a esto de poder estudiar esta especialización para mí realmente es capaz que el mejor regalo de este año. Te escuchaba y la verdad que me parece apasionante todo lo que estás contando. Leí un poquito de tu biografía, perdón, pero quería saber quién eras. Y hay tantos medios, la verdad que hay tantos medios. Eh, Primero me presento, mi nombre es Emilce, vivo en Santiago del Estero, en un pueblo de 8.000 habitantes. Con lo cual te cuento que es bastante difícil hacer periodismo desde el interior del país. Fui la única acreditada de la provincia para cubrir los 2 debates presidenciales y fui censurada 2 veces. Es difícil trabajar en provincias donde hay líneas muy marcadas, no hace falta que explique, para quienes conocen Santiago del Estero van a entender de qué estoy hablando, pero cuando te escuchaba, la verdad que decía, me gustaría tomar un café con esta mujer, o sea, te aplaudo, realmente, te admiro, y vos sabés que cuando te escuchaba hablar de esto, de hacer una cooperativa, vos sabés que, bueno, yo ya estoy lejos de los 40, más cerca de los 50, pero pensaba qué interesante esta oportunidad de transformar un medio en una cooperativa, me parece que es algo maravilloso. Eh, y, y me pregunto, entre tantas preguntas que me surgieron, porque dijiste un montón de cosas y todas son una más interesante que la otra, pero a vos, por haber sido protagonista, directora del medio y demás, eh, ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se atraviesa? ¿Qué dicen los empleados? ¿Cómo vivieron la transición, Malena? Porque me parece súper interesante dejar de depender para participar, para comprometerse, para que el medio salga adelante y para que lo pueda hacer, porque evidentemente lo hace. Entonces, contanos un poquito esa magia. Gracias. Bueno, primero, ningún perdón porque no soy una persona que se oculta, digamos, está ahí rondando y es más, es parte de la gracia de que me escuchen hablar de administración. Yo soy licenciada y profesora de letras de la UBA. En mi vida pensé saber las tasas de alícuota de IVA para una publicidad, ni mucho menos, pero es parte de mi biografía no poder quedarme quieta cuando nos permanecíamos en el edificio en resguardo de nuestras fuentes laborales, y de ahí nació que yo dije, bueno, ya está, ya limpiamos el baño, ya hicimos esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, juntar los recibos de los compañeros para el reclamo, que nunca tuvimos suerte ahí. Y ahí nació como la confianza, la tesorería y tal. Yo creo que hay mucho de ilusión en esto, es el motor y el deseo. Cuando en el apartado anterior, ahora voy a lo que preguntas, pero en el apartado anterior también quería decir que para estas evaluaciones no hay que temerle la palabra consumo. A veces yo vengo de letras, imagínense, y lo social siempre aparecía como demasiado idealizado, a veces me parece que la academia, el periodismo también, y me parece que hay momentos, y esta época es así, las noticias se consumen. Me gusta, no me gusta, yo qué sé, sí, quizás querríamos una sociedad de intercambio más equitativo, por eso creemos en la economía social que es solidaria, que es con el medio ambiente adentro, que es inclusiva, etcétera, etcétera, y por eso sostenemos esos valores, pero bueno, en algún punto cuando lo planifico y para esa subsistencia, algunas concesiones hay que dar porque el sistema que está es este, y porque para que me vean y para poder sostenernos en la cara de cada compañero o compañera de los 80 que somos, hay que hacer ese tipo de concesiones. A mí me gustaría que de cada charla que venimos dando hace décadas, bueno, una década casi,
que no sea solo desde la desgracia. Nosotros tuvimos que recuperar para subsistir, pero ojalá sembremos semillitas para que alguien tenga ganas de por sí de armarlo, justamente y especialmente en lugares de las provincias donde quizás no hay tanta gente o no hay movidas donde insertarse. Estuve mucho en Patagonia en los últimos años cuando fuimos a presentar la película también, y me contaban, por ejemplo, en Esquel, el cierre de 2 diarios que habían armado una cooperativa, nosotros fuimos sus padrinos en 2017, la nueva portada, pero bueno, con todo el sacrificio de sostener que ahora ya no pueden imprimir, etcétera, etcétera. Digo, hay muchas realidades, pero también hay algo de la democratización de las herramientas que está bueno. Digo, no, en su momento había que esperar poder entrar y en la redacción, y entonces, bueno, no importa, agarrá aunque sea para el horóscopo o el cable y después vas viendo cómo podés ir, Al día de hoy eso, en algún punto, con más o menos un dinero acotado y un poco de ideas, se puede ir circulando. Entonces, ¿qué pasó? Estamos todavía en transición, tenemos compañeros de 60 y pico jubilados que vinieron de una época de oro del periodismo, y tenemos chicos jóvenes que no, pero escúchame, esto tiene que ir así, así, así. En esa mezcla, mi lugar es como un poco intermedio. Yo no nacía del periodismo, como les dije, venía de letras, pero bueno, todo esto es aprendizaje en vivo de la propia experiencia. La recuperación te pone en otro lugar. Y cuando preguntas qué les pasa, y pasa de todo, pasa el cambio del periodismo, pasa el cambio de funciones, pasa el cambio de que lamentablemente como seres humanos es más fácil la orden y el rigor y el tener un jefe, y yo lo digo en el documental, para mí uno de los desafíos más grandes de este tipo de funcionamiento es la horizontalidad. Evidentemente hay algo en nuestras cabezas que se va transmitiendo, que es la orden, la obediencia, la jefatura, y entonces que el Consejo de Administración se entienda que éramos los mismos compañeros, nada más que cumpliendo esa función por voto, y que después podían venir otros, eso fue un gran desafío. Pero al mismo tiempo, bueno, se han logrado cosas. Nosotros, para quien no sepa, porque no sé qué tanto no tienen por qué saber, pero digo, ustedes escuchan muy comúnmente, no, porque la empresa, la IGJ, o quienes trabajen en comercio o en eso lo habrán tenido. Bueno, para nosotros, para las cooperativas y mutuales, nuestra IGJ es el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Cooperativismo y Mutualismo. Y la verdad que dentro de todo se ha logrado, un poco por pandemia, un poco por alguna gestión buena de quienes ocupaban ese espacio en el gobierno anterior, que por lo menos había una mirada de que existía esa economía, aportamos mucho al PBI. Hay, por ejemplo, veremos ya, la verdad que no sé si en este gobierno lo están aplicando, pero se habían pensado cooperativas de 3 personas, que era muy bueno, porque la verdad que iniciar, nosotros porque veníamos de la recuperada con mucha gente, pero si no eran mínimo 7, mínimo 10, digo, entonces pequeños medios con ambiciones más acotadas, o poder ir armando eso que por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido muy popular, de la revistita barrial, donde con un poquitito, un avisito pequeñito de alguien, el plomero, mezclado con la señora que da clases particulares o de música, mezclado con alguien que tiene un poquito más de plata y promociona, y una notita. Bueno, eso llevado al audiovisual, que sí también es otro cambio tecnológico, que hoy sería muy raro que alguien se pusiera a rehacer, no solo Voz en Santiago del Estero, en general, por el costo de impresión, que ya es otro problema. Nosotros el trauma de papel prensa lo llevamos en cada edición dominical, en ese monopolio, en esa barbarie, pero digo, también en lo artesanal estaría más complicado, y quizás sería más fácil armarte un WordPress con un mini paquetito de un sitio, que te podés comprar una parcelita de un server, con un montón de empresas que lo ofrecen, y ir armándolo ahí de a poco. Entonces, eso, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas, pasa gente que se siente a veces desamparada, que con temor, lo que no quita que yo no lo tenga, pero bueno, uno hace como un poquito, toma un poco de aire y trata de acompañar, no solo en estos momentos de tanta agresión, como digo, institucionalmente creo que en 2 días di 18 notas para contar. Por supuesto se nos cayeron todos los canales nos habían llamado, pero sin el morbo de que fuera
de que fuera Antonio, ya no les interesaba la nota. El morbo, bueno, el protagonismo. Pero sí radiales y vía Zoom hubo un montón. Bueno, entonces es esto, es medir la realidad. Creo que sí, esos tiempos se aceleraron, que ya no es el lector estándar, no hay un estándar, estamos multimotivados como consumidores también todo el tiempo, y todo el tiempo va a aparecer una nueva red y hay que conocerla y pensar si se adapta para mi público, si no, qué producto periodístico podría poner ahí, o si quizás por ahora ninguno hasta que no esté seguro, bueno, un montón de cosas. Y Malena, completando la pregunta de Milce, cuando contabas, bueno, esta empresa tipo Rappi creo que era, que la verdad traía muchos beneficios, pero que tomaron la decisión de no aceptar, ¿verdad?, la contribución y demás. ¿Hubo otras voces, hubo discusiones, hay gente que defendía ese modelo? La empresa era McDonald's y tenía una campaña muy, para nosotros nociva, que era esto, venía a trabajar. De trabajadores jóvenes. De trabajadores jóvenes atadas al gobierno de la ciudad. Pasan muchas cosas. Al principio no se sabe cómo, o sea, uno va aprendiendo, teníamos reuniones de consejo de 5 o 6 horas, 2 veces por semana, había que fundar. Después uno va ganando confianza incluso internamente de los compañeros. Entonces, si uno lleva, al día de hoy, si uno lleva los números, nosotros hacemos asambleas económicas, intentamos máximo cada 2 meses para que los compañeros y las compañeras vean en qué andamos. Por supuesto que hay o disidencias a veces o preguntas. Ahora estamos como en una etapa de tanto transitado que es más preguntas. Bueno, che, ¿y esto se probó? ¿Y esto qué respuesta hubo? En otros momentos sí se picanteaba más porque había una necesidad concreta, económica, real, no. Bueno, como toda asamblea que es soberana, se terminaba resolviendo con votaciones. En una cooperativa, lo último es en la asamblea, de hecho, el consejo de administración lo único que hace para las decisiones es armar ese paquete o esa propuesta y se termina votando en asamblea. No, por supuesto, la yerba que vas a comprar para la redacción. No, claro, porque si no terminamos más. Exactamente. Tampoco la tapa, hay mucha fantasía de, bueno, pero votan cada nota. No, la verdad que la tapa se le designa y se confía en estos 2, 3 compañeros que la van a ir pensando. Bueno, en ese mismo sentido pasa esto. Seguramente cuando se agudice una crisis y vuelve a aparecer una oferta grande, habría quizás una diferencia más grande. Hemos tenido picos de peleas donde, no peleas, pero sí algo donde, bueno, alguien quería cobrar horas extras. Bueno, hay que tener siempre, ahí ya es una cuestión más de la cooperativa. No somos empleadores, no es una jefatura del consejo de administración. Y si rompemos eso, rompemos el pacto cooperativo, porque entonces va a empezar a ser una plataforma de negocios personales donde alguien trae un proyecto, entonces cobro por esto, cobro por el proyecto, bueno, pero ya eso es más interno de las cooperativas, ¿no? Sí, y de la idea, ¿no?, externa de, bueno, todo tiene que ser debatido, todo tiene que ser parejo. Ahí los chicos de Qué Digital, no en ese encuentro presencial, pero sí en otra invitación que hicimos para Éter, contaban, bueno, que en un momento se hizo una especie de escalafón tarifario sobre los roles, la dedicación, ¿no? Y por qué pensar, no todo se reparte equitativamente, sino también es sobre la dedicación que uno le pone al proyecto y demás, ¿no? Bueno, la dedicación a veces es difícil de medir subjetivamente, porque nosotros siendo 80 también, y cuando post pandemia ya en la ciudad autónoma ya no volvimos casi a la redacción en el común, volvemos 3 veces por semana y van solo quienes cierran, digamos, quienes trabajamos ahí 20 sobre 80, más o menos. Entonces, lo que sí hicimos, cuando nacimos todos cobramos lo mismo, hiciéramos lo que hiciéramos. Cuando tuvimos posibilidad de acumular un poquito, dijimos cláusula gatillo. ¿Qué significaba eso? Pero inventado. Que si habíamos armado categorías de la 1 a la 6, según el estatuto de prensa, que tiene muchas más, sacamos las que más nos representaban, y de la 1 a la 6, cuando la 6, que era la más baja, había cobrado todo,
y ya estaba todo pago, ahí podíamos empezar a pensar cuánto nos alcanzaba de ese plus. Cada escalafón tiene un 10% más que la anterior. Y una vez que pudimos establecer eso y más o menos ya teníamos un stock para pensar que todos los meses no había que hacer esa cuenta, esas categorías las sostuvimos y pusimos ese porcentaje fijo para tratar de pagarlo todos los meses según responsabilidad, más que dedicación le pusimos responsabilidad. Entonces, quienes más cobramos somos la categoría 1, que la tenemos quienes firmamos por la responsabilidad legal. Toda la cooperativa, sea bancaria, sea para los bancos o para cualquier otro trámite, es tripartita la firma para mover un peso o para lo que fuere. Y después de ahí, con el escalafón tradicional del periodismo, editor, subeditor, redactor jefe y redactor en general, con esas diferencias. Eso es lo que nos dimos con un cuadro, ese cuadro de doble entrada, porque tampoco es verdad que todos trabajan 30 horas. Lo estipulamos. Entonces hay, 18, por ejemplo, de categoría 4. Eso da un número y así. Pero esos números se muestran, están claros, entonces está bueno estabilizarlo. Eso también como consejo. ¿Cuánto trabajo, no? Todo eso es tiempo y dedicación. Muchísimo. Sí, totalmente. Y cada proyección que hemos podido dar de aumento también es pensar quirúrgicamente qué porcentaje, llevarlo primero al consejo, después de estar convencidos o de tener que convencer a los compañeros, bajarlo a la asamblea, sí, todo lleva muchísimo trabajo. Bueno, Malena, no queremos robarte más tiempo, no sé si quedó algún otro aporte, alguna pregunta pendiente por ahí que quieran hacer. No, yo más que pregunta, más que aporte, un agradecimiento porque digo, no es difícil, no es fácil, ahí prendí la cámara, digo, no es fácil sostener esto precisamente en una época en la que no odiamos suficiente a los periodistas, ¿no? Digo, es mucho más fácil darle una entrevista al presidente, que vengan, te interrumpan y poner cara de yo no fui en el momento de la interrupción, y emerger y destacarse dentro de los medios hegemónicos donde tienen toda la plata, todos los recursos al alcance de la mano, ¿no? Entonces, nada, mi agradecimiento porque son esas las voces que uno necesita escuchar y que creo que son necesarias para despertar, por así decirlo, por más que lo mío tenga un sesgo ideológico, ¿no? Creo que es difícil no tener un sesgo. Eso también es otra mentira, esto del debate de la objetividad. La diferencia que yo veo es que no es entre esos otros medios y nosotros, es que nosotros decimos desde dónde hablamos. Por eso nuestra agenda está abierta y eso se nota en las métricas. Saben que si hay derechos humanos, género, medio ambiente, nosotros no estamos en Expo Agro ni mucho menos. Podemos contar la contaminación de cada localidad que querramos. Podemos participar de concursos donde se hable de medio ambiente porque estuvimos, donde coberturas como la de Santiago Maldonado, tanto como la de Rafael Nahuel, porque estuvimos, porque fue nuestro primer viaje autofinanciado. Entonces, me parece que la trampa no es objetivo subjetivo, sino que cuando hay economías detrás y otras voces, es más difícil que se pueda contar o no, el ocultamiento desde donde se habla. Cuando después te puede gustar o no el medio, compartirlo o no, o solo un ámbito, pero y que, perdón, que agrego ahí, que no necesariamente tiene que tener una identificación política puntual, ¿no? Es como este posicionamiento ideológico, sí, pero no necesariamente como este partidismo o lo que tanto se debatía como el periodismo militante de por sí. No, igual perdón que interrumpa, digo, yo estoy de acuerdo con eso, digo, yo hablaba del agradecimiento desde mi propio sesgo ideológico. Digo, digo que agradezco a Tiempo Argentino y claramente no a otros medios, ¿no? No, si yo te lo entiendo, lo que digo es que a nosotros nos emociona mucho cuando eso sucede, pero creemos que es parte de lo genuino también de donde nosotros hablamos y con qué ítems. Y creo que está clara esa agenda. Cuando vos ves que en un medio, porque ponen una figura, porque no, o está pasando, por ejemplo, con La Nación, lo que hace La Nación Diario versus La Nación Televisión, aunque tenga la misma marca, hay un montón de cosas que uno piensa, para quien no se detiene en medios, ¿qué está mirando? ¿Qué está concluyendo? Me parece que
esa declaración de principios necesaria, la queremos conservar por esto, porque ser federales, somos trabajadores y trabajadoras que queremos seguir contando lo que le pasa a los trabajadores y las trabajadoras. Incluso los conflictos internos de prensa van a tener su espacio dentro de las páginas de Tiempo, tanto como en la web. Creemos en esas cosas. Cuando es eso genuino, por lo menos de a poquito y chiquito aparece. Pero creo que me parece que también ese es otro debate, porque así como la democracia está poniéndose en jaque con empresas, el periodismo también está empezando a ser de empresas. Y cuando empieza, volvemos, ¿no? La inteligencia artificial, la precarización salarial con compañeros de 3, 4 trabajos en paralelo, y la verdad que complejo, ¿no? Complejo para el mal. Sí, Romina. Hola a todos, hola, profe. Bueno, primero, muchísimas gracias. Un lujo tenerte acá en esta reunión y poder hablar con vos y escucharte de toda la experiencia. Nada, gracias y bueno, un ejemplo de resistencia y bueno, de todo. Para ver, si te podía pedir un consejo, ¿cómo uno hace? Yo que soy abogada, siempre me gustó la política, siempre me gustó escribir. ¿Cómo alguien así en un multimedia tan gigante, ¿no? Como están las redes ahora, ¿cómo introducirse en el periodismo? Por ahí esa es una pregunta muy difícil, pero no, me parece que me vas a poder dar un centro. No, me parece que es súper pertinente preguntártelo. Creo que es la pregunta que cuando alguien quiere hacer algo desde el modo autoactivo, que sería como quizás empezar. A ver, yo hago un cambio entre las personas se recibían antes y querían entrar a Clarín, querían entrar si eras de Portea o de no sé qué, a Olé. Bueno, eso viene mutando desde hace tiempo porque además, como decía, ¿no? Empieza mucho el nombre personal. Una cosa que ideológicamente quizás no está tan buena porque ya no son solo firmas de un medio, hay pocos medios que conserven esas firmas, y ahí viene otro debate también que son los streams, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ¿qué sería? ¿Sería periodismo? ¿Sería más o menos? Puede ir. Pero digo porque empiezo a hacer esto. Bueno, yo trabajo para un medio, pero tuiteo yo, hago esto yo, ¿no? Empieza esa persona. Yo lo que te diría es, ¿desde dónde querrías, si te querés emprender sola? Ya no veo las empresas, la verdad, ir y presentarte para una empresa, me parece que no sé ni dónde vivís, pero está más a mano poder armar como un propio proyecto en algo que me parece que te interpele, que después quizás sí se puede ir insertando en otro lugar. Entonces, ¿qué querrías contar? Eso es una pregunta que para la página en blanco, para trabajar en un medio, que al revés, quienes trabajan en medios muy verticales, pasa que ese sumario muchas veces es rechazado, y eso también es muy frustrante. 6, 7 veces que presentas X cantidad de notas y te dicen no, o no, bueno, tenés que hacer la de los lobos marinos, no sé qué, che, pero dale, déjame meter una de las que a mí me gusta. Y bueno, eso es difícil. Entonces, estaría bueno pensar. Y hay una palabra que quizás no trae un buen imaginario, que es nicho, por la muerte o porque son utilizada por marketing, pero la quiero reapropiar así como, porque tiene que ver con quizás a quién querés hablarle. ¿Sos abogada? ¿Querrías hablar algo de eso? ¿En qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Imagínate, así como hay un lector imaginario para un novelista, hay un lector o un escucha o un espectador imaginario para cada periodista. Si querés hablar de abogacía, vos seguro eso te nace porque tuviste un recorrido con situaciones X, no sé, se me ocurre ahora, no sé, problema de alimentos o juicios laborales o lo que fuera, y armar el recorrido desde ahí. Siempre el terreno que más conozcas va a ser el más suelto para todo lo otro que hay que pensar, ¿no? Si encima te vas a poner en algo que no, yo quiero hablar ahora de surf y nunca viste ni una tabla, entonces creo que va más por ahí. Después los lugares van apareciendo, digo, ahí sí aparece la democratización de las herramientas con pequeñas cosas, y después es genuino, si eso pega, pero no quiero hablar pega como
como solo un número abajo de una reproducción de YouTube. Hay que pensarlo también como más a largo plazo. Me parece que puede ir por ahí. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias, Romy, por tu pregunta. Y es esto, ¿no?, que nos va surgiendo y que es tan genuino, ¿no? Decíamos, y que en base a todas las experiencias, bueno, puede representar distintas maneras en esto de que no hay fórmulas mágicas tampoco, ¿no? O lo que le funciona a alguien puede no ser viable para otra persona, pero está buenísimo escuchar todos estos consejos. No, creo que, perdón, si como vos marcaste esto es muy federal, nadie mejor que ustedes conoce su comunidad o qué le gustaría contar, entonces siempre de ahí para adelante. Creo que lo territorial en esto de la definición de noticiabilidad, correrse un poco de la noticia como la emergencia, como lo urgente solamente, o como esto que decíamos de primicia, y poder hacerlo de esta manera, ¿no? Como detectando eso que mejor que ustedes nadie lo va a conocer. Entonces, esto se puede replicar en cada punta del país de una manera mucho mejor de la que yo pueda decir. Profe, perdón, Sí. ¿puedo hacer una última pregunta? Porque la Sí, verdad sí, que por favor. me quedan miles de preguntas en la cabeza, pero hay una realidad y me gustaría saber, entre tantas realidades, ¿no? Pero me gustaría saber qué pensás sobre este tema. En la zona, por ejemplo, en esta región, por lo que escucho, sos una mujer que ha recorrido mucho el país, así que debes tener mucha noción. Acá hay lugares donde la gente no tiene ni siquiera agua, o sea, toma agua de un pozo. Ni hablar de luz, no hay luz, no existe la luz. Hay una época del año donde los lugares se inundan, entonces se llaman postas y van a la orilla de la ruta con unos palos y lo envuelven en silobolsas. Y esas son las viviendas precarias donde tienen que estar durante un tiempo hasta que el agua baja. Con esto quiero llegar al punto de algo muy interesante, que es la inteligencia artificial, a la cual hiciste mención, y el avance tecnológico. Sin embargo, acá no hay ningún tipo de conectividad. Hay una fragmentación, creo, social que tiene que ver con, creo que es la gran grieta mundial, esta sí que es la gran grieta, y tiene que ver con la tecnología, ¿no? Ahora, cuando recién hacías estas sugerencias a Romy, que me parece tan interesante porque tiene un campo del cual debe saber mucho sobre abogacía, leyes y demás, pero ¿qué pasa con este campo donde tenemos gente que está totalmente analógica, gente totalmente digital? ¿Y cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís? Esto que decías recién de la radio de Buenos Aires, el que la escucha y que está en medio del campo y que suena en una radio que está en medio de los edificios. Hay un contraste, pero tiene una lógica. Hay a veces más lógica y a veces menos lógica. Creo que por eso quienes estén en comunicación, aunque sea desde el estudio, aunque sea desde quienes están estudiando, quienes están preguntándose cosas, tenemos que aunar para siempre, no hay que correrse de que la comunicación es un derecho. Entonces, esa es la principal defensa. No es que pedimos plata, no es que una campaña, la información es un derecho. Esa persona en Santiago del Estero tiene que tener acceso a saber si hay un plan de viviendas o no para poder no tener que estar en esa situación. Tiene derechos, pero ¿qué pasa? Estamos en una época donde el derecho no tiene derecho a saber si existe, digo ahora porque se me viene a la cabeza Procrear, pero si la municipalidad va a atender tal o cual día, o si se puede vacunar. Piensa en lo que fueron las campañas que hubiera sido sin campaña de difusión pública del COVID. Tiene derecho, entonces si la comunicación es un derecho, desde ahí ya partimos de otra cosa. Si eso no sucede, obviamente hay estrategias justamente para que eso no suceda. Digamos, podemos leer que en algunos casos, esto que yo hablaba del cerco mediático, me hago cargo de esta parte porque del cerco mediático que pasa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en muchos casos con complicidad de las otras fuerzas opositoras, no es como una mini inmobiliaria y una entidad de negocios, una unidad de negocios la ciudad. Bueno, estamos para eso, para seguir peleando que es un derecho, para seguir peleando que esa realidad se vea. Para mí sería un gran desafío. No me quiero poner en la posición de, si como pasaba con educación, y computadoras, ¿para qué si las escuelas no tienen luz? No, bueno, justamente, porque si ya ni siquiera tiene luz y vamos a dejar que eso pase, mucho menos va a poder acceder esa persona
a otro cambio. En Es cambio, que pensaba en propiamente en Internet, o sea, como derecho. Hoy pensar que hay zonas que no tienen conectividad, bueno, te estás quedando afuera y obviamente, pero ahí aparte hay dos cosas, no hay conectividad y cuando la hay la maneja una empresa. claro. Entonces Sí, sí. depende de una empresa, por eso digo democracia de empresa. Esto es algo grave. Es si yo tengo para pagarle la tarifa de regulada que quiere la empresa X en tal sector, porque si le convengo que venga a poner una antena en un territorio donde quizás somos tan poquitos que no le importa, bueno, ahí es donde tenemos que estar para que esos gobiernos entiendan que tiene que ser una política de Estado. Me da igual el partido, tiene que ser, al día de hoy hay que pelear porque esos servicios son como la luz, el agua y tal, entre otros. Entonces, justamente para visibilizar eso, y vuelvo, siempre volviendo a comunicación y derecho, porque la chicana básica de algunos, bueno, secretario de comunicación anterior, Eduardo Zenelini, que había estado 2 días antes diciendo en la televisión, en su programa de La Nación, que había que comer salteado, que algunos se restringían Netflix y otros comían menos y quizás una comida por día con una sonrisa, yo he tenido que ir a verlo por estas situaciones de la presidencia en Casa de Gobierno. Bueno, claro, es un paradigma totalmente distinto, es muy difícil de qué estamos hablando, pero siempre que uno vuelva ahí, permite correr estas designios que no solo son de no odiamos suficientemente a los periodistas, sino de periodistas ensobrados, periodistas pauteros, porque es la manera de correr y pensar que hay una población, que el periodismo es un mediador o que el periodismo cuenta determinadas realidades. Hay periodistas para todos los gustos, digo, porque también hay quienes lo usan para la extorsión, pero para comunicar, y si uno vuelve a que es un derecho y que la ciudadanía tiene que estar informada y la pluralidad de voces, y esos ejes como base, es más difícil que corran el porqué. Porque, vuelvo, si va a haber un desastre, no un desastre, pero alguna advertencia climática, bueno, no hay que volver a la radio rural para decir o quién se perdió, pero eso tiene que estar. Ahora, si conviene que no se sepa, porque entonces hay menos pedidos y eso, bueno, con más razón hay que romperlo desde el periodismo. Bueno, Malena, creo que ha sido muy, muy enriquecedor este encuentro. Nos vamos con más preguntas y eso es muy necesario en estos tiempos, así que te agradecemos muchísimo por haber estado acá. Este encuentro también queda grabado para quienes no pudieron asistir y que puedan obtener también este paso tan enriquecedor, aunque no hayan podido estar en vivo. Así que, bueno, queda el contacto ahí abierto para los y las estudiantes que seguro van a continuar por este recorrido. No dejen de preguntarse, que es el motor para ser periodistas, pero también para encontrar las propias respuestas cada uno en su territorio. Así que muchas gracias por el espacio y a disposición. Gracias, Malena. Un beso enorme. Hasta Muchas luego. gracias. Chau, chau. Chau, chau.